Hola, buenas tardes, alumnos. Creo que todos me escuchan. Bienvenidos al curso de Física, Colegio Leonardo da Vinci. Soy el profesor Israel Bacus. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de estática. Estática. La semana pasada estuvimos viendo el diagrama de cuerpo libre, las leyes de Newton, qué cosa era una fuerza, y bueno, y algunas fuerzas que se van a utilizar en los ejercicios, ¿no? Llámese peso, llámese tensión, fuerza elástica, normal, entre otras. También sería bueno indicar que la estática es la parte de la mecánica que estudia los cuerpos en estado de reposo, sin movimiento, o en estado cuando se tiene un movimiento MRU, velocidad constante. Es importante también recalcar que cuando finalice el tema, el alumno debe ser capaz ¿de qué? De reconocer las leyes de Newton, las condiciones para que un cuerpo se encuentre en equilibrio. Además, identificar y graficar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Y por último, plantear y resolver problemas de estática. Para eso, vamos a empezar la sesión de clase sin antes mencionarte, una frasecita, ¿no? Que sería bueno siempre como alumno que lo tengas presente. Nuestra mayor debilidad siempre reside en rendirnos. Queremos hacer algo y decimos, ya, ya no puedo, ya. Hasta acá nomás dices. Pero la forma más segura, escúchame,
La forma más segura, más segura. Asistencia. ¿Se escucha, jóvenes? Sí, ¿no? Chaguayo, ¿se escucha? Alumno Chaguayo. Sí, Gracias, gracias Chaguayo, gracias. Eh, la asistencia está por si acaso en el chat. Hay un alumno que lo ha publicado. Sube el chat y por ahí hay una dirección. Ahí está la asistencia. ¿Preguntas? Ninguna. Listo. Entonces, la forma más segura de tener éxito, no te olvides, es intentarlo una vez más, ¿no? ¿Quién lo dijo? Tomás Alva Edison, ¿correcto? ¿Quién fue Tomás Alva Edison? ¿Te acuerdas? Un gran inventor de aquellos tiempos, ¿no? De los fines de 1900, más o menos, ¿no? El que se dio cuenta que invento nos dejó la bombilla eléctrica, el foco. ¿Te acuerdas? ¿Cuántas veces dices que intentó para que su invento resultara, para que funcionara la bombilla, para que funcionara el foco? Dice que lo hizo más de 10.000 veces, imagínate. Más de 10.000 veces intentó y lo logró. Logró encender la bombilla del foco. Este foco que constaba en aquellos tiempos de una luz incandescente, con filamentos de carbono y además vacío dentro de ese foco. ¿Cuánto duraba en aquellos tiempos ese foco? Mira, hoy en día dura mucho más tiempo, pero en aquellos tiempos dice que esos focos duraban 40 horas. Son cosas interesantes que a veces uno debe recordar, ¿no? ¿En qué año? Dicen, ¿qué día exacto fue? Fue el 27 de enero del año 1880. Ese día fue que se inventó el foco, la bombilla eléctrica. Gracias a eso, hoy en día ya tenemos más perfeccionados nuestros focos, ¿correcto? Hay unos que duran más todavía. Ya depende de la calidad del foco que compres. ¿Correcto, chicos? Entonces, hemos recordado un poquito de historia, hemos hablado un poquito de Tomás Alva Edison, el inventor de la corriente continua, de la luz eléctrica, del foco, del fonógrafo, entre otros inventos, chicos. Entonces no te olvides, nuestra mayor debilidad reside en rendirnos. La forma más segura de tener éxito es intentarlo. A veces un problema no te sale, voy a intentarlo. Vuelves nuevamente, no te sale, voy a ver nuevamente intentarlo. Veo la forma de cómo resolver, veo tutoriales, por ahí me ayudo de alguna otra teoría. Veo nuevamente el video en el tutorial del profesor Bacus. Entro a Israel Bacus en el YouTube y veo nuevamente el video de esta clase. Y vuelvo a verificar y por ahí el profesor explica nuevamente algo parecido en ese ejercicio y llegas a la respuesta. ¿Qué pasó? Lo intentaste, seguiste y tuviste éxito. ¿Por qué? Porque estuviste atrás del ejercicio. Yo lo voy a resolver. ¿Correcto, chicos? Listo. Ahora sí, ya no quiero cansarlos. Pasamos a la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre la estática. ¿Qué cosa es la estática? Habíamos dicho, la estática es parte de la mecánica, ¿no? Parte de la mecánica que estudia los cuerpos en equilibrio. En la diapositiva me indican, dice, si vemos un cuerpo en reposo, o de repente otro desplazándose con movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué significa eso? Que tiene velocidad constante. Estamos frente a fenómenos aparentemente distintos, ¿no? Un cuerpo no tiene movimiento, alumno tornero. Y luego el cuerpo tiene movimiento, pero a velocidad constante, ¿correcto? Pero que en el fondo obedecen a las mismas leyes. Pues ocurre que en física, ojo, en física, ambas situaciones corresponden a un mismo estado. ¿Sabes cómo se llama ese estado? Se llama equilibrio mecánico. Esa palabrita es muy importante, jóvenes. ¿Qué cosa es el equilibrio mecánico? Es cuando un cuerpo está en reposo, o, está a velocidad constante. ¿Te das cuenta, Percy? Un cuerpo está en equilibrio cuando está en reposo. ¿Qué significa? No tiene movimiento, o está en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa, Elías? MRU, que el cuerpo se mueve a una misma velocidad. ¿Correcto? Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Continuamos entonces. El estudio de las leyes y condiciones que deben cumplir los cuerpos
para encontrarse en dicho estado. ¿Cuál estado están hablando, Araceli y Nicole? Están hablando del equilibrio mecánico. Están hablando del equilibrio mecánico, claro que sí. El estudio de las leyes y condiciones que deben cumplir los cuerpos para encontrarse en dicho estado lo realiza aquella rama de la mecánica. Ahí está la rama, mira, estática, ¿no? Ciencia que data de la época de los egipcios y babilonios, señorita Angie Mejía. Mira, de los egipcios hace mucho tiempo. Y que hoy ha dado lugar a la creación de varias ramas de la ingeniería, señorita Brittany. Varias ramas, ¿no? La ingeniería civil, la ingeniería mecánica, la ingeniería minera, la ingeniería metalúrgica, entre otras. ¿Correcto? Acá abajo puedes observar un cohete, ¿no? Un transbordador espacial, dice. ¿Sabías que cada vez que una nave espacial es lanzada, se aplica la tercera ley de Newton? ¿Qué dice la tercera ley de Newton, Carlos Llantas? El principio de acción y reacción, alumno. Claro que sí, ¿no? El principio de acción y reacción. Cuando la fuerza del propulsor, dice, es mayor que la fuerza de gravedad. Claro que tiene que ganarle la fuerza de gravedad para que pueda elevarse. Si no, no se va a elevar, señorita Flor de Lis. No se va a elevar, claro que sí. Entonces, acá se cumple el famoso principio de acción y reacción. Y esa es la tercera ley de Newton. Mira, ¿cómo utilizamos las leyes de Newton en este capítulo de estática? Continuamos, chicos. A ver, vamos a hablar de la primera condición de equilibrio, ¿correcto? Primera condición de equilibrio. ¿Qué cosa es la primera condición de equilibrio? Por acá, mira, observa, me indica la teoría. Diremos que un cuerpo se encuentra, ojo, en equilibrio de traslación. Esto es importante, ¿ya? Equilibrio de traslación. ¿Qué es el equilibrio de traslación? La primera condición de equilibrio. Cuando presenta una aceleración, ¿qué cosa es la aceleración? El cambio de velocidad. ¿Qué dice acá? No hay cambio de velocidad, no hay cambio. Por lo tanto, la velocidad es cero, cuerpo en reposo, o la velocidad es constante. ¿Cuándo ocurre esto? Ocurre cuando la resultante de las fuerzas que lo afectan es cero. Mira, por acá me pone, ¿no? R es igual a la sumatoria de fuerzas. ¿Cuánto debe ser? Cero. Sumatoria en el eje X, cero. Sumatoria en el eje Y, cero. Observación importante. Dice, en la práctica, ojo, en la práctica. Eso es lo que a nosotros nos importa, ¿no? En la práctica. En la práctica, ¿qué dice? Un cuerpo en equilibrio, tú ya sabes qué es equilibrio, ¿no? La primera condición de equilibrio, equilibrio de traslación. Puede encontrarse en reposo o también moviéndose con velocidad constante. Eso se llama equilibrio, ¿te acuerdas? Reposo, velocidad constante. Al primer estado se le llama equilibrio estático. ¿Qué cosa es el equilibrio estático? Cuando el cuerpo no se mueve. Si el cuerpo no se mueve, está en equilibrio estático. ¿Y cuál es el segundo? Equilibrio cinético. ¿Y cuándo es el equilibrio cinético? El equilibrio cinético es cuando el cuerpo tiene velocidad constante. ¿Qué significa velocidad constante? Cuando no cambia la velocidad. Permanece siempre siendo la misma luz. ¿Correcto? Listo. Continuamos. No olvidar, esta parte es interesante, ¿no? No olvidar. ¿Qué no debes olvidar? A ver, vamos a ver. No debo olvidar, dice, llamamos equilibrio mecánico al estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué presenta un cuerpo en un determinado marco de referencia? ¿Qué te está indicando esta observación? Te está indicando que cada vez que te encuentres equilibrio mecánico, hay dos casos. Primero, que no tengas movimiento. Segundo, que estés en velocidad constante, pero en forma recta. Si estás en esos dos casos, te encuentras en equilibrio, alumno. Claro que sí, te encuentras en equilibrio. Solamente en esos dos casos especiales, ¿correcto? A ver, vamos a un poquito analizar, vamos a filosofar, señorita Camila. Vamos a filosofar. ¿Qué, profesor? ¿Cómo filosofar? Mira, ahorita en este momento, de repente estás sentado o de repente sentada y estás observando la clase. Y yo te pregunto, ¿estás en reposo? Tú de repente me dirás, sí, profe, estoy en reposo, no me muevo. Claro que sí.
O de repente alguien se está moviendo, está caminando, está cocinando, no lo sé, pero está escuchando la clase. Ahí muy bien, Jefferson dice, filosofando con la filosofía, dice. Claro, muy bien, tiene razón la señora, tiene razón Jefferson. Mira, escúchame, ahorita en este momento nos estamos moviendo. Profesor, estoy sentado, no me muevo. Claro que sí, la Tierra se mueve. La Tierra se mueve a 29 kilómetros por segundo. ¿Te estás moviendo? Claro que sí. Si la Tierra se mueve, tú también te mueves. Profe, no siento que la Tierra se mueve. Se está moviendo. Claro que no lo sientes, pero se está moviendo la Tierra. Por más que tú estés en reposo, la Tierra se mueve. Y si la Tierra se mueve, tú también te mueves con la Tierra. Así es. Entonces, es algo interesante, ¿no? Que uno debería tomar en cuenta siempre, ¿no? A veces pensamos que como estamos quietos, estamos en reposo, no nos movemos, pero sí estamos en movimiento, chicos. Listo, continuamos entonces. Una observación importante. Si un cuerpo está en equilibrio, mira, si un cuerpo está en equilibrio, tú ya sabes qué es el equilibrio, ¿no? Tú ya sabes qué es el equilibrio. El equilibrio es cuando un cuerpo está en reposo, ojo, está en reposo o está en movimiento MRU, equilibrio, ¿no? Y le hacemos el DCL. ¿Qué cosa es el DCL? Diagrama de cuerpo libre. Y resulta que solo le afectan 3 fuerzas. Entonces, dichas fuerzas dibujadas en secuencia formarán un triángulo. ¿Correcto? ¿Cómo es eso, profesor? Por acá voy a observar esta figura. Si puedes observar, es una esfera, es un balón que está colgado de una cuerda. ¿Correcto? La parte de esa plomita que ves es la pared. Podemos observar ahí 3 fuerzas. 3 fuerzas podemos observar. La primera fuerza que yo observo es el peso. Acá está el peso, mira. Siempre vertical hacia abajo. La segunda fuerza que observo es la tensión. ¿Y la tensión dónde aparece? En las cuerdas y saliendo del cuerpo. Y por último, tengo esta otra fuerza, mira, la normal. Muy bien, alumna, muy bien. La normal que aparece cuando hay un cuerpo en contacto con la pared o con el piso, por ejemplo, ¿no? Y además forma un ángulo de 90 grados. Mira, ¿qué puedes observar ahí? Puedes observar que hay 3 fuerzas, 3 flechas. Estas 3 flechas, ¿qué dice acá? Formarán un triángulo. Estas 3 flechitas forman un triángulo. ¿Cómo, profesor? De la siguiente manera, mira, ahí está, mira, ahí está lo que te indicaba. ¿Qué te había dicho? Yo te había dicho que las 3 fuerzas, esta es la normal. Mira, acá está la normal. Tiene la misma dirección. Ahí está. Si buscamos quizás, a ver, el peso, profesor. Acá está el peso, mira, la flechita. Y por último, acá tenemos, mira, acá tenemos la tensión, mira, la tensión. Ahí está la tensión. Tengo las 3 flechitas, pero yo quiero que analices bien lo que estás viendo. ¿Qué puedes observar ahí? Que las 3 flechitas, las cabecitas de la flecha no se tocan. Fíjate, hay una secuencia de las flechitas. Mira, la rojita, la verdecita y la azulita. Mira, hay una secuencia. ¿Tú ves que se cortan las cabezas de flecha? No se tocan. Además, una está después de otra, una continuación de la otra. Eso es lo que tú tienes que buscar en los ejercicios. ¿Qué tienes que buscar? Triángulos. ¿Qué más? Que las cabecitas de flecha no se toquen. Además, tienes que hacer el diagrama de cuerpo libre, por acá, mira, por acá, por acá, por acá, por acá. Ahí tienes que hacer el diagrama de cuerpo libre. Y luego las flechitas, trasladarlas, ¿no? Trasladar las 3 flechitas, mira cómo las estoy trasladando. De tal manera que formen un polígono cerrado, como un triángulo, ¿no? La pregunta, Chaguayo, es, ¿siempre será un triángulo rectángulo? La respuesta, Chaguayo, la respuesta, señorita Camila, lamentablemente es no. A veces formo triángulos equiláteros. A veces formo, alumno Cueva, alumno Llantas, a veces formo triángulos isósceles. Profesor, hay alumnos que me dicen, no, yo siempre formo mi triángulo rectángulo. El profe Bacus me ha dicho, siempre forma tu triángulo rectángulo. Claro que no, claro que no.
tú tienes que saber dibujar. El día de hoy vas a aprender a dibujar esas flechitas, ubicarlas en un triángulo y te vas a dar cuenta que generalmente, es verdad, generalmente vas a tener triángulos rectángulos, pero va a haber casos de triángulos que no son rectángulos. Y eso de repente tú ya estás en quinto, el próximo año vas a estar en la universidad. Y en la universidad generalmente no vas a ver triángulos rectángulos, vas a ver triángulos isósceles, triángulos escalenos de diferentes lados, triángulos equiláteros, diferente tipo de triángulos, jóvenes. ¿Listo? Continuamos. A ver, ¿qué dice este señor? Me dice, hay que tener en cuenta las fórmulas y el diagrama de cuerpo libre. ¿Correcto? Fórmulas y diagrama de cuerpo libre. ¿Correcto? ¿Qué más? Mira, ahí he dibujado el peso, la tensión, la normal. ¿Te acuerdas? El peso siempre apunta hacia abajo. No te olvides ese detalle. El peso, que es W, ojo, ojo, el peso que es W siempre apunta hacia abajo. No te olvides de dibujar eso. ¿Qué más? Si yo quiero dibujar la tensión, mira cómo estoy dibujando la tensión. Mira, es encima de una cuerda. Encima se dibuja la flecha, encima. Y saliendo del cuerpo, no saliendo del techo. Este es un techo. No saliendo del techo, saliendo del cuerpo. Y por último tenemos la normal. La normal que siempre entra al cuerpo cuando hay contacto entre la pared y el cuerpo, el piso y el cuerpo. Ahí aparece una flecha entrando al cuerpo, mira, y forma un ángulo de 90 grados. ¿Te das cuenta? Tengo dos normales. Estas normales no son idénticas. Este es mi normal 1 y este es mi normal 2. Ten cuidado con ese detalle. No son iguales, son diferentes. Entonces, hemos recordado las fuerzas especiales que se utilizan en los ejercicios. El peso, que siempre apunta hacia abajo, la tensión que sale del cuerpo y lo vas a dibujar encima de la línea de la cuerda, y la normal, que es una flecha que entra, tiene cabeza, entra al cuerpo en forma perpendicular. ¿Qué significa perpendicular? En un ángulo de 90 grados. Continuamos. A ver, esta parte me indica primera condición de equilibrio. ¿Cómo vamos a aplicar la primera condición de equilibrio? La primera condición de equilibrio se aplica, dice resultante, suma de fuerzas igual a 0. En vector, ¿te acuerdas de los vectores? Claro que sí. En vectores, alumnos, yo recuerdo que para que se cumpla que la resultante sea 0, ¿cómo debe ser el polígono? Cerrado. Si tú tienes un polígono cerrado como el que estoy haciendo, a este le llamas F1, a este le llamas F2 y a este le llamas F3, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que la sumatoria de las fuerzas, ojo, la sumatoria de las fuerzas, ¿a qué es igual? A 0, pero en forma de vector. No te olvides, en forma de vector. Ahora, cuando tengo fuerzas paralelas, recuerda que la sumatoria, esto es suma, esa letra E es suma de las fuerzas en el eje X es igual a 0. Y la suma de fuerzas en el eje Y es igual a 0 también. Continuamos. Teorema de Lamy. Teorema de Lamy. ¿Qué dijo Lamy? Si yo tengo tres fuerzas, escúchame, si yo tengo tres fuerzas que los tres inician en un mismo punto, puedes observar acá hay un puntito, ¿no? Mira, ahí está el puntito, lo estoy poniendo rojo. Los tres inician en un mismo punto, se forman tres ángulos, alfa, beta y teta. ¿Qué se va a cumplir? Mira F1, ¿Qué ángulo está en contra de F1? Profe, alfa, ahí está. F1 con alfa, mira por acá. F1 sobre seno de alfa. A ver, ¿qué pasaría con F2? Con F2, a ver, vamos a mirar, ahí está F2, mira. ¿Quién es el ángulo opuesto? Profe, beta, opuesto, F2 y beta. Fíjate por acá, F2 sobre seno de beta. Pasamos al F3. El F3, a ver, el F3, vamos a hacerlo con un colorcito verde. Ahí está. Profe, F3 está con teta. Son opuestos, claro que sí. F3 sobre seno de teta. Esta es la famosa ley de senos, que lo vemos también en trigonometría, ¿no? F1 sobre seno de alfa es igual a F2 sobre seno de beta es igual a F3 sobre seno de teta. Importante teorema que se aplica en los ejercicios. Continuamos.
polígono vectorial cerrado, lo que te mencioné el triángulo, ¿no? Mira, suma de fuerzas es igual a 0, ¿correcto? Suma de fuerzas. De repente un alumno me dirá, profe, pongo números ahí, que si F1 es 3, F2 es 4 y F3 es 5, yo sumo, sale 0. No, 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 no. No estamos hablando de medidas. No estamos hablando de medidas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de vectores. Si tú quieres hablar de medidas, teorema de Pitágoras. ¿Te das cuenta? Teoremas de los triángulos. Muchos teoremas de los triángulos que ustedes conocen, ¿no? Hay teorema de Pitágoras, hay teorema de Euclides, hay teorema de Poncelet y entre otros, ¿no? Otro tipo de teoremas. Algunos, los más sencillos, se van a utilizar en esta clase, no lo más complicado, lo más sencillo posible. Continuamos. Acá viene lo interesante, lo que tú querías escuchar, los problemitas. Es la parte matemática de la clase. A ver, empezamos con el primer ejercicio. ¿De una vez? Ahí está. Te dicen, hallar la tensión en la cuerda. Mira, lo primero que tienes que hacer, alumno, alumna, lo primero que tienes que ver, observar, mirar, analizar, es qué cosa veo ahí, qué figura. Y esa figura, si puedes observar, si tú lo miras en el espacio, es una esfera. Esa esferita está colgada de una cuerda. Está pegada a una pared. Mira, si te das cuenta hay dos paredes, ¿no? Una pared que está más inclinada, más separada a la izquierda, y hay otra que está pegada al cuerpo. Y encima hay un ángulo de 45 grados. ¿Qué me preguntan a mí? Calcular la tensión en la cuerda. Si el peso es 10 newton, ¿correcto? ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Fácil. Lo que tienes que hacer acá, no te olvides, ¿ah? Tienes que calcular, tienes que dibujar el famoso TCL. Profe, no me acuerdo, la semana pasada no estuve en la clase. El famoso diagrama de cuerpo libre. ¿Qué cosa es el diagrama de cuerpo libre? Es dibujar las flechitas. ¿Qué flechitas? Las flechitas que te mencioné hace un momento. Peso. Tensión, cuerda y normal. Muy bien, señorita, la felicito. Perfecto. Esas fuerzas tengo que dibujar. Entonces, ahora voy a proceder a dibujar. Mi tensión. Tú ya sabes que la tensión es encima de la cuerda. Mira, mira, mira. Ahí está, encima, encima. No te salgas. Con tus reglitas si gustas. Ahí está, profe, mi flechita. Le pongo la T de tensión. Mira qué facilito es esto, ¿ah? Esto es sencillo. ¿Qué más? Profesor, voy a dibujar el peso. A ver, vamos a ponerlo de rojo. Ahí está. El peso siempre sale del centro hacia abajo, vertical, vertical, acuérdate. Ahí está, profe. Le vamos a poner, dice que el peso vale 10. Le ponemos un número, ahí está, 10 newton, profe. Ahí está, 10. ¿Qué otra fuerza puedo observar? Puedes observar, Normal. muy bien, señorita, la normal. De verde no, vamos a hacer otro colorcito para que se vea bonita la clase. Azulito, ahí está, la normal. Mira cómo lo estoy dibujando. Profe, ¿por qué lo dibuja así, ah? ¿Sabes por qué 90. Claro, porque entra al cuerpo conformando un ángulo de 90 grados con el contacto. ¿Te das cuenta que el contacto forma un ángulo de 90 grados con la flecha? Claro que sí. Sí, Mira, puedes observar que hay tres flechitas. La tensión, que es la flechita verde, la normal, que es la flechita azul, y el peso, que es 10 newton. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a dibujar mi triangulito. ¿Recuerdas? El triangulito de fuerzas. Ese triangulito, ¿cómo lo voy a dibujar? Tengo que tener en cuenta una cosa importante, Percy, que las cabezas de flecha no se deben tocar. Cuidado, ¿ah? No se deben tocar. A ver, empiezo. La flechita azul. A ver, vamos a ver. Algo así va a salir, ¿no? No sé si te das cuenta. Ahí está el triangulito, mira. Ahí está el triangulito. Por ahí muchos alumnos ya me han sacado la respuesta. Muy bien, Araceli, muy bien. Ahí tengo el triangulito. ¿Qué, profe? ¿Usted cómo sabe que así es el triangulito? A ver, vamos a ver. A ver, vamos a colocar. El azulito es este de acá, mira, la normal. Vamos a poner acá encima. Ahí está la flechita azul, mira. Ahí está. Esa es la flechita azul. La flechita azul sería tu normal. Ya está. Yo quiero la flechita verde. A ver, pasamos, profe, a la flechita verde. A ver, vamos a ver por acá. A ver, vamos a ver. Acá. A ver, la flechita verde sería esta de acá, mira.
esa diagonal. Esa diagonal que vendría a ser mi tensión. Ahí está, mira, mi tensión. ¿Y qué más? Faltaría el peso, profesor. Ah, ya, muy bien, no te preocupes, vamos a trabajar con el peso. El peso, a ver, el peso es de rojo, dice, ¿no? Ahí está, mira. De repente un alumno me dirá, profesor, es que ya estaba dibujado el triángulo, más fácil es así. No, tú mismo lo puedes dibujar. Lo que pasa que, a ver, les comento algo. Cuando uno trabaja en esta plataforma, cuando haces las letras, lo haces con el mouse. Y el mouse es un poquito, no es tan, no agarras tanta, de repente, precisión para dibujar. Por eso que yo coloco un triángulo de frente. Pero yo lo puedo hacer de frente, sin el triángulo, normal. La cuestión acá es dibujar el triángulo. Ya lo dibujaste, con tus 3 flechas. Pero te diste cuenta, Chaguayo, que hay un ángulo de 90 grados, ¿no? Además, mira el ángulo de 45. Mira el ángulo de 45. Qué casualidad, profe. Mira, coincide con este. Ahí está, profe. Justo con ese coincide, profe. 45. Dime, si este ángulo es 45, tú sabes por geometría, este ángulo también vale 45. Profe, ¿por qué vale 45? Porque la suma de ángulos es 180 grados. 45 más 45, 90. Más 90, 180 grados, ¿correcto? Entonces, ya sabes la distribución del triángulo. Tienes que este cateto vale 10. Este otro cateto es N. Dime, ¿cómo son estos dos catetos? Iguales. Iguales. Caca. Entonces, la normal, ¿cuánto vale? La normal vale 10. ¿Está? Profesor, ¿y la tensión cuánto vale? 10 raíz de 2. Claro, 10 raíz de 2, ¿correcto? Entonces, veo las claves y verifico que la clave es la letra E. No hay clave, ¿no? Ninguna de las anteriores. Profe, ¿por qué sale 10 raíz de 2? Recuerda que en un triángulo de 45, 45, los catetos no eran K, K, y la hipotenusa, K raíz de 2. ¿Te acuerdas? Claro que sí. Ese es en un triángulo de 45, 45. Más adelante vamos a ver todos los tipos de triángulos más importantes que conocemos. Pasamos al problema número 2, rápidamente. Dice, hallar F que sostiene al bloque. Mira, es una cuerda, una esferita, un techo, ese plomito que ves ahí, acostúmbrate, es un techo, te da un ángulo de 53 grados y además te dan una fuercita, una fuerza que hace que el cuerpo se mantenga en equilibrio. Estamos en equilibrio, recuerda. Equilibrio significa que el cuerpo no se mueve. Acá, de hecho, que no tiene que moverse. Está en reposo. Dice que el peso vale 40. Por ahí, de repente, la señorita Camila me dice, profe, yo puedo dibujar el peso, que vale 40, y el peso lo dibujo vertical hacia abajo. Muy bien, muy bien. Ahí está, mira. 40 le pongo. Nunca te olvides, alumno, alumna, nunca te olvides. Muy bien, Araceli, muy bien. Parece que sí, parece que sí. Ya tengo el valor de 40. Vamos a ver si sale la respuesta que dice la señorita, salvo que se haya equivocado con el problema anterior. Dice, F que sostiene el bloque si el peso vale 40. Tengo F, por acá puedo dibujar alumno, alumna, tú que me estás observando, me estás escuchando. Vamos a cambiar de color para hacerlo algo más interesante. La tensión, ¿no? Acá está la tensión, mira. Ahí está la tensión. Pongo acá T de tensión. ¿Correcto? ¿Qué otra fuerza puedo observar? Acá está, mira, la fuerza F. Esta fuerza que está por acá, ¿no? Vamos a ponerle por acá, a ver, esta fuerza que ves acá, esa de ahí. Entonces, hay 3 fuerzas, ¿no? 40, tensión y F. Vamos a dibujarlo por acá. Si tú observas, mira, no voy a dibujar ningún triángulo, voy a dibujar nomás así a mano alzada. La fuerza, muy bien. ¿Qué más, Tenemos el peso, muy bien, muy bien, el peso. El peso que es vertical, ¿no? Por ahí un alumno me dice, profe, ¿y por qué no lo pone abajo? Porque si lo pongo abajo, no va a ser consecutivo. Tienen que ser consecutivos, no te olvides. ¿Son consecutivos? Sí. ¿Se tocan las cabezas de flecha? No. Está bien, entonces. ¿Qué faltaría para cerrar el triángulo? La flechita verde. Con la flechita verde. Ya está. Ahí está, mira. ¿Qué tengo, Tengo un triángulo.
¿Qué tipo de triángulo? Rectángulo. Rectángulo. Vale 30. 30, muy bien, parece que sí, señorita, parece que sí. Vamos a ver. Mira, ya tengo los tres. El ángulo, acá es lo importante. Acá viene la parte de geometría, que tienes que acordarte. ¿Te acuerdas? Acá voy a dibujar, ¿ya? Si yo tengo dos líneas paralelas, escúchame, ¿ah? Dos líneas paralelas y trazo, ojo, estas dos líneas son paralelas. Eso te he enseñado geometría. Y trazo, imagínate que trazo, estamos saliendo un ratito del tema, por si acaso, ¿ah? Sino que quiero que te acuerdes algo del tema de geometría. Y mira, y yo trazo acá una diagonal. Ahí está la diagonal, mira. Entonces, dime, La Z. este ángulo y El ángulo de abajo es el de arriba. ¿cómo son? Iguales. Si este ángulo Iguales. es θ, ¿este ángulo cuánto vale? Θ. Estos 53. ángulos son iguales. Dime, ¿cuánto vale este ángulo que ves acá? Mira, mira la figura. ¿Ese ángulo cuánto vale? Si este es 53 por la Z del sur, 57. ¿cuánto vale? 50 y... ¿50 y cuánto? 53 grados, ¿correcto? Y si él es 53, ¿cuánto vale este ángulo? 37, ¿correcto? Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros, Chaguayo, tengo que recordar, ¿qué cosa? El famoso triángulo notable de 37 y 53. Profesor, usted me había hablado en el problema anterior de 45, 45, 90. El K raíz 2. ¿Y en el de 37 y 53 también tiene su chiste? Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo lo podríamos hacer? A ver, te voy a colocar por acá. Te voy a colocar. En el de 37 y 53, el F, el que mira 37, ese vale 3K. 40 vendría a ser 4K. Y tensión sería Sale 30. 5K. Muy bien, mira, los encierro para que te des cuenta. Ahí lo estoy encerrando, mira. A mí Sale me piden, 30, profesor. me piden F. Claro, muchos lo han resuelto, los felicito a los alumnos. Si 4K es 40, lo pongo acá, ¿no? 4K dice que es igual a 40. Si 4K es igual a 40, ¿cuánto vale K? K es igual a 10. Y si K vale 10, Percy, ¿cuánto vale F? F 30. sería 3 por 10. Está acá, mira. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. 30 queda. Siempre su unidad es importante. La fuerza se mide en Newton. La respuesta sería 30 Newton. ¿Correcto, chicos? ¿Se dan cuenta? Nada complicado, nada imposible. Muy bien, Martínez, te felicito. Muy bien, estás atento. Pero ¿te das cuenta qué fácil es? Por ahí muchos alumnos siempre mencionan, me indican, no, profe, la clase virtual no es igual a la clase presencial. Aunque no lo creas, en esta parte de física sí es importante a veces la virtual, ¿ah? A veces porque todos estamos enfocados desde nuestra casa y estamos mirando cómo resolver, ¿no? Mira, hay tizas, hay plumones, ¿se puede entender? Claro que sí, ¿cómo que no? Se entiende perfectamente. Hasta te explico paso a paso, lo ves, la pantalla está pues a centímetros de tu persona. En cambio en la clase está pues a metros de tu persona. A veces te distraes y como que a veces no entiendes. Acá sí, perfectamente. Listo, chicos, no los canso. Pasamos al problema número 3. Jóvenes, en un minuto se va a cortar la imagen. Lo que tienen que hacer nuevamente es iniciar, ¿ya? Pero en un minuto ya podemos saber el problema, a ver de qué trata. Mira, ahí está el triángulo y vamos a dibujar en el triángulo. A ver, ¿qué dice? De repente algunos alumnos lo van a resolver. Ya tú lo puedes ir resolviendo. Una hojita y un lapicero a tu costado, una hojita y lapicero. Hallar la tensión en la cuerda si el peso del bloque es 15 newton. Ojo, hallar la tensión en la cuerda si el peso del bloque es 15 newton. ¿Qué tienes que hacer? Dibujar el DCL. ¿Qué es el DCL? Diagrama de cuerpo libre. ¿Qué cosa es el diagrama de cuerpo libre? Las flechas, el peso, la tensión y la fuerza que está graficada. Y luego de ahí, ¿qué haces? Luego de ahí dibujas tu triángulo. Ya 11 alumnos han resuelto, parece. 25 me dice Chaguayo. Creo que sí, creo que sí. Creo que Chaguayo tiene la razón.